para ser respetuosos con las personas que se conectaron a la hora prevista y a nuestros panelistas, vamos a dar inicio al webinar que va a tratar sobre problemas del calcio alto en la sangre. La presencia de calcio alto en una muestra de sangre es un hallazgo cada vez más frecuente en exámenes de laboratorio. Desde finales de los años 80, principios de los años 90, en los Estados Unidos empezaron a hacer estudios rutinarios que incluían la medición de calcio, aunque el médico no lo hubiera pedido. Esto ha hecho que la presencia de calcio alto se vuelva un hallazgo de laboratorio frecuente. Muchas veces un hallazgo que pasa inadvertido o un hallazgo al que se le da poca importancia, tanto por el paciente como por el médico tratante, sobre todo si esa elevación del calcio es marginal, apenas un poquito por arriba del límite superior, pues como sucede con otras alteraciones de laboratorio, puede dársele poca importancia o simple y sencillamente pasar inadvertido. Para ilustrar un poquito lo que significa tener el calcio alto en sangre y cuáles pueden ser las razones por las cuales se encuentra elevado y cuál debiera ser el trabajo diagnóstico para tranquilizar al paciente en el sentido de decirle, mire, este es un hallazgo de laboratorio que no tiene importancia, o por el contrario, llegar a una conclusión y decirle la causa del calcio elevado es esta y el tratamiento que se debe hacer es este, sobre todo tomando en cuenta que la persistencia de la elevación del calcio por sus causas más frecuentes puede conducir al daño de múltiples órganos y sistemas que pueden alterar la calidad de vida de estos pacientes. Voy a compartir mi pantalla y vamos a hacer la presentación de tal manera que sea interactiva. Pueden poner sus preguntas a través del chat o a través de la sección de preguntas y respuestas o levantar la mano y quien está manejando nuestro Zoom podrá darles el micrófono para que se puedan expresar a viva voz. Vamos a presentar un paciente alrededor del cual vamos a ir tratando de establecer cómo debiera manejarse y vamos a ver a qué conclusiones nos lleva el estudio sistemático de un paciente cuya queja o cuyo motivo de consulta inicial es la elevación de calcio en la sangre. Se trata de una paciente femenina de 45 años, es una ejecutiva, gerente de recursos humanos en una empresa grande, con un seguro médico contratado por la misma empresa que la obliga anualmente a hacerse un chequeo general. Entre todos los exámenes practicados, que incluyeron exámenes de laboratorio, rayos X, un electrocardiograma, una prueba de esfuerzo, un ultrasonido abdominal, una mamografía y un ultrasonido pélvico, pues todo fue normal. La única cosa que estaba fuera del rango, y la primera en notarlo fue la paciente, había un pequeño asterisco al lado de ese resultado, era que tenía un calcio discretamente por arriba del límite superior normal, que en la gran mayoría de laboratorios es de 10.2, y un fósforo relativamente bajo. En la mayoría de laboratorios los valores de fósforo van de 2.5 a 4.5 miligramos. Y el médico que la vio, pues al principio le dijo que eso no tenía mayor importancia, pero esta es una paciente con un nivel educativo alta, con acceso a Internet, de las personas que les gusta investigar y que no se quedan con respuestas sencillas. Y a través de Internet encontró información sobre esto y quiso pedir una segunda opinión. Vamos a ver. Así es que vamos a pedirle al doctor Torselli que nos platique un poquito sobre qué es el calcio, cuáles son sus funciones y cosas que debiéramos saber en general sobre el calcio. Doctor Torselli, le cedo la palabra. Gracias, doctor, muy amable. Bueno, siguiendo con el caso clínico que el doctor presentó, lo más importante que tenemos que conocer acerca del hiperparatiroidismo primario, que es primero qué es el calcio.
Es un mineral circulante en sangre que se almacena principalmente en el esqueleto, es decir, en los huesos. Su principal función va desde la formación de huesos, contracción muscular, varios metabolismos del cuerpo, funcionamiento nervioso, se relaciona con la coagulación y la secreción de la hormona paratiroidea. El metabolismo del calcio se relaciona íntimamente con la relación calcio-fósforo. El calcio está regulado principalmente por los niveles de calcio séricos y el fosfosérico. También la PTH tiene un valor muy importante a la hora de los niveles de calcio, debido a que esto nos va de... La hormona paratiroidea es la encargada de decirle al cuerpo cuándo cuándo sacar calcio de los mismos. Al igual que la calcitonina y la vitamina D, lo vamos a hablar ahora mismo, sirve para su reabsorción a nivel intestinal. Uno de los efectos del hiperparatiroidismo primario y sus efectos sobre el órgano blanco va desde la lesión o patología renal, patología a nivel del sistema musculoesquelético y tracto digestivo. Para hablar un poquito del metabolismo, lo vamos a hablar un poquito sencillo. A nivel de las glándulas paratiroides, que es uno de los únicos órganos que tiene 4 en todo el cuerpo, que se alojan en la parte posterior, 2 en cada lado de cada lóbulo de la glándula tiroides, contienen varios receptores, los cuales son encargados de medir constantemente los niveles séricos de calcio. Y dependiendo de los niveles de calcio, va a haber una liberación de la hormona paratiroidea. Una vez liberada la hormona paratiroidea, esta va a venir y le va a decir al hueso, en unos receptores, que necesitamos que el hueso que está conformado de calcio comience a liberar calcio hacia la sangre para aumentar los niveles del mismo. El calcio, como lo hemos venido hablando, es un mineral el cual se absorbe principalmente en el riñón, se reabsorbe en el riñón, el 98% se filtra en él, el 70% se reabsorbe en la nefrona proximal, el 20% en el asa de Henle y un 10% aproximadamente en el túbulo distal y en el túbulo colector. Por eso, normalmente cuando nosotros hacemos un examen de orina y medimos los niveles de calcio, pues los niveles de calcio deben estar en niveles normales, ya que no es normal excretar grandes cantidades de calcio. Algo muy importante es que a nivel renal producimos la vitamina D activada, la cual nos va a ayudar a la absorción adecuada de calcio a nivel intestinal. Por eso, lo que hablamos anteriormente, el calcio, el fósforo, la hormona paratiroidea y la vitamina D tienen un gran impacto en esta patología. ¿Qué mecanismos vamos a encontrar en la hipercalcemia? Hay una afección renal con una disminución de la excreta renal del calcio, ¿sí? Como lo mencioné anteriormente con respecto al metabolismo renal. Hay una afección ósea, hay un aumento de la resorción y una salida del calcio. Quiere decir que vamos a estar sacando más calcio del hueso del necesario, lo cual va a producir que haya un debilitamiento progresivo a largo plazo. Por supuesto, no es agudo, sino que tarda bastante tiempo en hacerlo. Va a haber una pérdida de calcio del hueso, una afección del tracto gastrointestinal con aumento de la absorción del calcio y afectación de estos 3 órganos. Bueno, entonces para responder la primera pregunta, ¿qué tan frecuente es la hipercalcemia y qué la provoca en la mayoría de los casos? Bueno, la hipercalcemia, la principal causa es el hiperparatiroidismo primario. Principalmente es por una de las 4 glándulas que mencioné anteriormente, crece, se deforma y produce más hormona PTH de lo que debería. Es como pensar que tenemos un aire acondicionado y que tenemos 4 interruptores y de los 4, 3 funcionan bien y uno está produciendo demasiado frío. Es uno de los interruptores. Entonces, lo podemos ver de esta manera. La incidencia del hiperparatiroidismo es muy variada porque puede ir de 10 hasta 80 casos en 100,000 habitantes, o sea, no se tiene un dato exacto dependiendo de las diferentes poblaciones en las que lo podamos ver. Pero la principal causa en el 80 a 85% va a ser un hiperparatiroidismo primario. En algunos pacientes con cáncer, en menos del 1% de los pacientes puede ser ocasionado por un cáncer de paratiroides. ¿Qué otras causas podemos tener? Pues bueno, la deshidratación, a la hora de una disminución del líquido intracelular, va a haber un aumento del calcio por una mala absorción a nivel renal. Enfermedades granulomatosas, nuevamente el riñón, micosis sistémicas,
medicamentos como por ejemplo el litio, se ve bastante relacionado con la formación de un hiperparatiroidismo, al igual que algunas tiazidas que aumentan la absorción. Tiazidas son diuréticos que aumentan la absorción de calcio en el riñón, la inmovilización prolongada y las afecciones óseas. Como segunda pregunta, ¿qué puede alterar la medición del calcio en la sangre y cómo se define una hipercalcemia verdadera? Bueno, Hay que recordar que el calcio eh, circula en la sangre, perdón. voy a seguir contestando a esta pregunta, Danilo, y después nos seguís ayudando, igual que Carlos. Eh, Recuérdense que el calcio, como lo dijo el doctor Torselli, es un mineral que circula en la sangre transportado por una proteína que se llama albúmina. La albúmina le sirve como el taxi que transporta el calcio hacia los sitios donde debe actuar. Y otra fracción del calcio circula libre. Más o menos la mitad del calcio en sangre va subido en ese taxi que la transporta y la otra mitad más o menos camina a pie. Eh, Cuando se pide una determinación de calcio en el laboratorio, a menos que uno lo precise, siempre nos va a informar el laboratorio la fracción de calcio que está siendo transportada por ese taxi o por esa proteína transportadora. Obviamente esa medición va a ser dependiente en buena parte del número de taxis disponibles para transportar el calcio. Eso puede producir que en exceso de albúmina podamos tener valores de calcio falsamente altos y en pacientes con albúmina baja podemos tener calcios falsamente bajos. También el momento y las condiciones en que se extrae la sangre pueden modificar la medición de esa fracción de calcio unida a la albúmina, porque los cambios en el pH de la sangre pueden hacer que la albúmina tenga mayor o menor afinidad por fijar calcio. Eso lo vemos particularmente en personas gorditas o con venas difíciles de canalizar, que requieren de poner el torniquete por largo tiempo, al extremo que a veces se pone morada la parte hacia la cual está bloqueada la sangre, y eso produce algo que se llama alcalosis, y la alcalosis hace que la albúmina fije más calcio, y eso puede darnos una falsa medida del calcio sérico cuando lo tomamos. Por eso una de las recomendaciones es tratar de obtener una muestra de sangre sin dejar por mucho tiempo el torniquete, o si es posible incluso sacar la muestra de sangre sin usar un torniquete. El primer paso con los pacientes en los cuales se encuentra un calcio elevado en sangre es probar si esa es una hipercalcemia verdadera o si simple y sencillamente el calcio estaba alto en esa muestra porque la toma no fue adecuada, porque el torniquete se dejó por mucho tiempo, porque el paciente había hecho ejercicio en la mañana y llegó deshidratado a que le sacaran sangre. Ya el doctor Torselli nos dijo que la deshidratación hace que se concentre el calcio y que pueda salir falsamente elevado. Entonces, para probar que un paciente tiene hipercalcemia verdadera, es necesario hacer mediciones de calcio en días diferentes y en condiciones ideales. Eso quiere decir en ayunas, en la mañana, entre las 7 y las 9 de la mañana, que es cuando el calcio y la hormona de las paratiroides alcanzan su pico, tratando de dejar poco tiempo el torniquete o no usar torniquete, evitando que el paciente haya hecho ejercicio ese día en la mañana y que llegue bien hidratado. Así es que para estudiar estos pacientes es necesario hacer estudios en forma sistemática. Primero, obviamente, es importante saber si esto fue un hallazgo al azar en un examen pedido sin sospechar que el paciente tuviera algún problema con el calcio. Si el paciente tiene síntomas que podrían aún hacerle pensar que ese calcio alto los está provocando. Los síntomas más frecuentes son la afección de los órganos blancos, de los que habló el doctor Torselli, formación de cálculos renales, sobre todo pacientes que forman cálculos renales a repetición, pacientes con enfermedad acidopéptica, con úlceras o con gastritis recurrente o recidivante,
pacientes que han tenido pancreatitis, pacientes que tienen una fractura por fragilidad o una osteoporosis a una edad más temprana de lo esperado, pacientes con fatiga crónica, pacientes con trastornos neurocognitivos, en particular personas con depresión bipolar, que están, sobre todo si están siendo tratadas con carbonato de litio. Usualmente los pacientes hay síntomas que no refieren a menos que uno los interrogue puntualmente. Luego hay que poner atención a los antecedentes, ¿verdad? Pacientes que están tomando medicamentos que puedan favorecer eso, como inhibidores de aromatasa en pacientes que tuvieron un cáncer de mama, pacientes que tienen un cáncer de próstata y están tomando medicamentos que disminuyen las hormonas sexuales masculinas. La disminución de la producción de hormonas sexuales tanto en el hombre como en la mujer puede ser causa de una osteoporosis temprana y alteraciones del calcio y el fósforo. Y luego buscar hallazgos en el examen físico, aunque esta es por regla general una enfermedad que no da hallazgos al examen físico. Los tumores que la producen de las paratiroides excepcionalmente son tumores que puedan ser tocados con los dedos, aunque sí pueden descubrirse con métodos por imágenes, y luego revisar toda la demás información que el paciente les pueda aportar. Así es que después de interrogar y examinar a estos pacientes, habrá que hacer estudios de laboratorio para confirmar si efectivamente estamos frente a una hipercalcemia verdadera, y como la causa más frecuente de pacientes no hospitalizados de hipercalcemia es un hiperparatiroidismo primario, en el 90% de ellos, pues no tendría sentido solo saber si tiene hipercalcemia verdadera, sino que al mismo tiempo uno puede aprovechar para matar dos pájaros de un tiro, probar si hay hipercalcemia verdadera y ver si esa hipercalcemia se relaciona con una producción anormalmente alta de PTH para poder confirmar o descartar esta enfermedad que se llama hiperparatiroidismo primario. Así es que estos 3 días deberá medirse rutinariamente calcio, fósforo y PTH. Además hay que medir niveles de vitamina D. Por regla general, los pacientes con esta enfermedad, sobre todo de largo tiempo de evolución, van a tener niveles bajos de la vitamina D que normalmente se mide, que es la 25-hidroxivitamina D, porque el exceso de la hormona de las paratiroides aumenta la conversión de esta medicina, de esta vitamina D, esta forma de vitamina D, que es la vitamina D2 o D3, que tiene que pasar al hígado y transformarse y luego al riñón. Eso se hace bajo la influencia de esta hormona. Igualmente hay que estar seguros que el riñón está funcionando bien, porque los pacientes con un riñón que no funciona bien, que tienen lo que se llama una insuficiencia renal crónica, también pueden tener alteraciones del calcio. Y siempre hay que relacionar el valor del calcio con el del taxi que la transporta, que es la albúmina. Y la fosfatasa alcalina, que puede ser reflejo de aumento de la salida del calcio del hueso por acción de esta hormona. Y finalmente medir qué tanto calcio se está perdiendo por la orina. Como lo dijo el doctor Torselli, una de las acciones de esta hormona es retener calcio para que no se pierda, pero en estos pacientes hay tanto calcio circulando en la sangre que sobrepasa la capacidad del riñón de absorberlo, y eso pasa como puede pasar el agua sobre una represa cuando hay un temporal, y eso hace que el calcio esté aumentado en la orina. Entonces, los resultados nos dirán primero si el paciente tiene una hipercalcemia verdadera. Eso significa que en 2 de esas 3 determinaciones de sangre el calcio va a estar persistentemente alto. Si el paciente tiene un calcio persistentemente bajo, más del 50% de los pacientes con esta enfermedad tienen un fósforo verdaderamente bajo. Eso quiere decir que en 2 de 3 determinaciones el fósforo va a estar bajo, así como el calcio va a estar alto. La PTH no forzosamente necesita estar por arriba del límite superior, pero tiene que estar en un valor inapropiadamente alto para el valor del calcio. Normalmente cuando sube el calcio baja la PTH, y a la inversa. Y en esta enfermedad, curiosamente, tenemos calcio alto con PTH alta. Y luego saber si está aumentada la excreción de calcio en la orina.
que, como dijimos, típicamente eso sucede en los pacientes que tienen esta enfermedad. En conclusión, el diagnóstico del hiperparatiroidismo primario es un diagnóstico eminentemente bioquímico, así es que los estudios por imágenes de los que nos hablarán nuestros colegas más adelante solo sirven para modificar el tratamiento y saber qué hacer, pero no ponen en duda el diagnóstico. De acuerdo a esto, entonces vamos a tener dos pacientes con calcio alto por aumento de la producción de la hormona que producen las paratiroides. Uno va a ser aquellos pacientes que tienen una hipercalcemia verdadera, con una PTH inapropiadamente alta, con hipofosfatemia, con calcio alto en la orina, que tienen síntomas, cálculos renales, una fractura patológica, lo que hablamos. O los pacientes que tienen todas las cosas que bioquímicamente dijimos, pero que no tienen síntomas que podamos atribuir a la enfermedad. Esos son los pacientes que se llaman pacientes portadores de un hiperparatiroidismo asintomático, como podría ser el caso que les estamos presentando. Vamos a pedirle entonces al doctor Cordón que nos hable sobre el hiperparatiroidismo primario asintomático. No te oímos, Carlos. Ya, disculpen. Muchísimas gracias, doctor. Qué bonita presentación, como todas las presentaciones que usted hace. Eh, a mí me gustaría, como tenemos muchos de los oyentes no son médicos, me gustaría hacer un pequeño resumen. Entonces, tenemos en la sangre varios electrolitos, entre ellos están el calcio y el fósforo, que son muy importantes, sobre todo el calcio, como mencionó el doctor Torselli, tiene muchísimas funciones a nivel del hueso, a nivel de la coagulación, de la contracción muscular. Ese calcio, la gran reserva del calcio, como la gran bodega donde nosotros vamos a guardar el calcio, es el hueso. Ahora, el que regula ese calcio, que regula que los niveles estén normales en la sangre, lo van a hacer 4 glándulas que se encuentran atrás de las glándulas, de la glándula tiroides. Son 4 glándulas muy chiquititas, más o menos miden alrededor en un promedio entre 3 y 5 milímetros. Son muy chiquititas. Cuando estas glándulas se enferman, pues evidentemente la regulación del calcio se va a ver afectado y ese calcio o ese exceso de calcio va a producir ciertos problemas. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos una secreción anormalmente alta de esta hormona paratiroidea, que es la que secreta el calcio, es la que va a dar la orden de producir más calcio, es decir, de mandar más calcio a la sangre. Pero ¿de dónde va a sacar la PTH ese calcio para mandarlo a la sangre? Ese calcio lo va a sacar de nuestra gran bodega, de nuestra reserva, que es el hueso. Entonces lo que va a hacer es que como que hagan de caso que es como una pared, y lo que va a tratar de hacer es como quitar el repello de esa pared, y pues uno de los signos principales o una de las enfermedades principales que vamos a encontrar, pues obviamente es la osteoporosis, porque estamos sacando el calcio del hueso para mandarlo a la sangre y como resultado, pues obviamente tenemos osteoporosis. Ese calcio que salió del hueso y que se fue a la sangre y que tenemos en concentraciones enormes, pues como lo explicó muy bien el doctor Peñaloso, sale a nivel del riñón, pero se trata de volver a absorber, pero es tanto que entonces sale al nivel del riñón y nos producen los famosos cálculos renales. Esos son los dos principales o los más frecuentes síntomas o con los que más consulta la gente que tiene un problema con el calcio alto. Pero desafortunadamente no todo es tan bonito. La mayoría de los pacientes, entre 70 y 90% de los casos que presentan un hiperparatiroidismo, hay un buen porcentaje o la mayoría de la gente no tiene síntomas, sino que como en nuestro caso,
pues fue un hallazgo incidental, un hallazgo, tengo el calcio alto. ¿Qué hacemos en esos casos? Pues entonces, los pacientes que tienen únicamente calcio alto y no presentan los síntomas y tienen también la PTH elevada y muy probablemente el fósforo bajo, pero sin ningún síntoma, es a lo que nosotros llamamos los pacientes con un hiperparatiroidismo primario asintomático. Puede ser un título muy grande para una enfermedad. Se los voy a explicar un poquitito más. Tenemos que la glándula paratiroides produce hormona paratiroidea. Entonces, cuando produce mucho, se llama hiperparatiroidismo, porque produce mucho. Y decimos primario porque pasa sin ningún motivo. Entonces, pues, y máxime, cuando no dan síntomas, pues entonces ahí es donde nosotros llamamos hiperparatiroidismo sin síntomas o asintomática. Son pacientes que tienen la misma elevación de calcio y PTH de estos pacientes que tienen osteoporosis y calcio, y muy frecuentemente sus niveles de vitamina D son normales. Todavía no han desarrollado esta enfermedad en los órganos blancos que mencionaron previamente. Lo que es bien importante en este caso es evidentemente confirmar que en efecto es un hiperparatiroidismo asintomático, porque si uno va a hurgar y uno empieza a hacer más preguntas del paciente, pues generalmente nos encontramos con que en realidad sí tenían síntomas o en los estudios de imágenes sí presenta algún tipo de lesión. Entonces, ¿cómo se manejan estos pacientes? Pues la verdad es que los pacientes que tienen síntomas, pues no hay ninguna duda de qué es lo que hay que hacer. No tenemos absolutamente ninguna duda. Este es un problema cuyo tratamiento es eminentemente quirúrgico. Y cuando estos pacientes que tienen síntomas los operamos, tenemos una curación de alrededor del 95% con muy poquitas complicaciones por el acto quirúrgico. Pero en pacientes asintomáticos, ¿qué hacemos? Pues todavía no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar con estos pacientes. Se han hecho estudios, se han seguido a grupos de pacientes que tienen el calcio y la PTH alta sin ningún síntoma y se ha visto que más o menos qué es lo que pasa con ellos. La pregunta más importante es, ¿el calcio va a seguir subiendo? ¿Progresa la enfermedad? ¿Hay problemas en los órganos blancos? Entonces, para contestar estas preguntas, pues se siguieron a varios grupos de pacientes y lo que notamos es que el calcio generalmente no progresa. El calcio se queda alto, pero no sigue subiendo y subiendo y subiendo. Ahora bien, en el hueso sí hay un problema. En el hueso vemos que una tercera parte de los pacientes, aunque su calcio no cambie y aunque no tenga síntomas, sí empiezan a presentar cierto grado de osteoporosis. Y se ha visto que los pacientes que se operan tempranamente presentan menos chance de fractura versus los pacientes que no se operan tienen un chance mayor de fracturas. En cuanto al riñón, tampoco se sabe muy bien qué es lo que pasa, pero sí se ha visto que hay un mayor riesgo en estos pacientes a largo plazo, durante mucho tiempo, de presentar cálculos renales y por ende su función renal, es decir, la capacidad que tiene el riñón para producir orina, disminuye. Y algo que tal vez para mí es lo más importante en esta enfermedad, es como la enfermedad silenciosa, la que no comentamos, que es la del corazón. Y aquí es donde realmente tenemos el problema serio. Se ha visto que en estos pacientes, en efecto, tienen un aumento en la mortalidad por enfermedad coronaria. Además de que estos pacientes que tienen el calcio alto tienen mayor problema con el colesterol y tienen mayor facilidad de producir placas de colesterol o placas ateromatosas a nivel de las arterias coronarias. Se hizo un estudio muy grande con más de 1,000 pacientes en Escandinavia
y se vio que efectivamente los pacientes fallecían más por enfermedad coronaria comparados con los pacientes que se operaban tempranamente. Y a raíz de estos estudios, pues se trató de llegar a un consenso, y estas son las guías donde los pacientes que están sin síntomas, que no tienen niveles tan altos de calcio, pues entonces hemos visto que estos criterios son los que a nosotros nos sugieren que es mejor operar a los pacientes. Evidentemente, cuando son menores de 50 años, pues son pacientes que van a estar expuestos mucho más tiempos a ese calcio elevado. Cuando vemos que la función renal, esa capacidad de limpiar la sangre a nivel del riñón está disminuido, que nosotros lo llamamos como la tasa de filtración glomerular, está disminuida, es otra indicación de cirugía. Que orinen calcio, porque es tanto el calcio que está rebalsando el calcio a nivel de la orina, sobre todo cuando tenemos entre 250 miligramos de calcio en orina durante un día, durante 24 horas en mujeres, y arriba de 300 en hombre. Que hay un rango alto por arriba de 1 miligramo por decilitro, por arriba del límite superior del valor de referencia del laboratorio, y que se evidencie obviamente algún tipo de osteoporosis o inclusive de fracturas, o que podamos ya confirmar que el paciente en efecto tuvo manifestaciones a nivel de los órganos blancos. Hay un paciente, como le repetía, si no tenemos variación en el calcio y hay muy poca evidencia de la severidad de la enfermedad, aquí es donde yo me quisiera detener. Tal vez los órganos blancos que más se mencionan son riñón y hueso, pero aquí la víctima silenciosa es el corazón. Y como les comenté anteriormente, hemos visto que estos pacientes tienen más chance de enfermedad coronaria o cerebral, tienen más chance de enfermedad cardíaca, fallo cardíaco, derrames cerebrales e inclusive muerte. Siguiente. Entonces, ¿qué hacemos? Pues esa es la indicación. Seguimos estas guías, operamos a los pacientes, pero hay un grupo de pacientes que por X o Y razón no optan por el tratamiento quirúrgico. Existen otras estrategias para tratar de curar este calcio alto. Bueno, podemos vigilarlos y realmente cuando vemos que está avanzando un daño, pues decidir operarlos en ese momento. Pero hay unos medicamentos que son los bifosfonatos, que estos lo que hacen es que se vaya más el calcio al hueso, y calcimiméticos, que son como que hacen parecer como que si fueran no análogos de la vitamina D, pero son unos medicamentos que para empezar son carísimos, carísimos, sobre todo los calciomiméticos, y sus resultados a largo plazo han sido muy pobres. Entonces, para nosotros aún seguimos los criterios y las guías internacionales, y cuando cumplen esos criterios nosotros sugerimos y preferimos el tratamiento quirúrgico. Dejo la palabra ahora a el doctor Danilo Torselli para que nos explique un poquitito de qué produce el hiperparatiroidismo primario. Doctor Torselli. Gracias. Muy buena su presentación, doctor. Bueno, continuando con el caso, ¿qué produce el hiperparatiroidismo primario? En el 85% de los casos en los cuales se comprueba que hay una hipercalcemia verdadera, como lo explicó muy bien el doctor Peñalonso, después de haber hecho 3 mediciones continuas, haber tenido una PTH elevada, una vitamina D normal, excreción aumentada de calcio en la orina, el 85% de los casos tenemos que sospechar en un adenoma solitario. Regresando al ejemplo del aire acondicionado con los 4 controles, de los 4 controles, o sea, de las 4 glándulas que tenemos para poder producir la hormona PTH, una de las 4 está anómala, está solicitando que se produzca más hormona PTH, y es lo que está provocando que haya una resorción aumentada de calcio en el hueso.
El 15% restante está relacionado con una enfermedad poliglandular o enfermedad multiglandular, quiere decir que las 4 glándulas están afectadas. También por una hiperplasia, o un adenoma múltiple. En el 5% de los casos también podemos ver un doble adenoma, o sea que de las 4, 2 están anómalas, y en menos del 1%, una de las glándulas tiene una anomalía y se malforma y se convierte en un cáncer de paratiroides, lo cual produce una exageración de hormona paratiroidea y una elevación exagerada del calcio por arriba de 14 miligramos por decilitro. En las hiperplasias, que es otra variante, podemos encontrar que la más frecuente es esporádica y las otras van a irse asociando a síndromes familiares como la hipercalcemia y hipocalciuria familiar. Quiere decir que estos pacientes tienen el calcio muy elevado, pero no lo orinan y las 4 glándulas están totalmente anormales. Las neoplasias endocrinas múltiples, tipo 2A y 1, las cuales se asocian con alteración genética, la cual va a producir una anomalía de las 4 glándulas, que van a producir un aumento de la PTH y posteriormente aumento del calcio y además de las lesiones tumorales de mandíbula. Regresando y retomando lo que estábamos explicando, bueno, como habíamos mencionado con anterioridad, podemos ver, esta es una vista de la glándula tiroides de la parte posterior, o sea, desde la espalda, es como que si ustedes se pararan detrás de una persona y lo vieran desde la nuca. Y vemos esas 4 chibolitas o masitas pequeñas que se pueden ver, y vemos 3 pequeñas y una bastante anormal que parece una mora. Ese es un tumor benigno de paratiroides y es lo que comúnmente conocemos como un adenoma solitario. Tenemos que en raras ocasiones vamos a tener una hiperplasia por una división anómala de las células que van a tener un crecimiento anómalo, que van a provocar que las 4 glándulas crezcan y van a provocar que haya un aumento de la hormona paratiroidea y las anomalías genéticas que mencionamos anteriormente, que se relacionan con las neoplasias endocrinas múltiples, que están relacionadas con masas a nivel de la glándula pituitaria, masas a nivel del páncreas y anomalías de las paratiroides. Siguiente. ¿Qué estudios se recomienda realizar en imágenes antes de operar? Algo que quiero recalcar muy bien es que los estudios de imagen no confirman el diagnóstico. Es decir, yo sospecho que tengo una hipercalcemia, que tengo hiperparatiroidismo primario, entonces me voy a hacer una tomografía de cuello. No sirve. No es para eso que se realizan los estudios de imagen. Los estudios de imagen son estudios de localización, el cual le ayuda al cirujano a poder localizar, valga la redundancia, dónde se encuentra una de las 4 paratiroides anómalas. Y esto disminuir la extensión de la cirugía. Entonces, recalcando, no va a confirmar el diagnóstico, más es un estudio de localización. Su utilidad es identificar un probable adenoma solitario, que incluso puede ser que en los estudios de imagen no veamos nada, despertar la sospecha de posibles enfermedades multiglandulares, que es baja la incidencia o el valor predictivo que tiene un estudio de imagen para ver que hayan 2 glándulas aumentadas de tamaño. Es a veces un poco difícil porque muchas veces ver solo una glándula solitaria es difícil, ver 2 o las 4 es un poco más complicado, requiere una curva de aprendizaje de parte del radiólogo o del cirujano endocrino para poder identificar las 4 anómalas. Podemos identificar 1 o 2, pero 4 ya es un poco más complicado. Hacer posible una exploración unilateral quiere decir que si nosotros hacemos, lo ideal es tener 2 estudios de imagen que confirmen la localización o la lateralidad y poder, en lugar de ir a los 2 lados de la tiroides, como vimos en la imagen anterior, donde están las 2 glándulas en cada lado, poder decir, bueno, se ven que hay una anomalía del lado derecho, solo nos enfocamos en el lado derecho, en lugar de tener que hacer una exploración bilateral y evitar una reexploración en los casos de una hipercalcemia o un hiperparatiroidismo persistente, el cual se define como una hipercalcemia o un hiperparatiroidismo posterior a un tratamiento quirúrgico. Se realizan estudios de laboratorio y vemos que antes de los 6 meses de haberse operado, vemos que persiste con una hipercalcemia. Y una recurrencia quiere decir que después de haberse operado, tuvo una curación, o sea, quiere decir que los niveles de calcio estaban en lo normal, la hormona paratiroidea disminuyó un 50% de su valor inicial, pero a los 6 meses posterior a su
Cirugía volvió a elevar la hormona paratiroidea y volvió a elevar el calcio, lo cual dice que es un hiperparatiroidismo recurrente. ¿Qué estudios de imagen se recomienda? Principalmente el primero que vamos a realizar, se puede realizar múltiples veces, es menor invasivo, no hay radiación y sí requiere una curva de aprendizaje bastante alta porque los adenomas, como veníamos hablando, el hiperparatiroidismo primario no es muy frecuente, solo en de 10 a 80 casos en cada 100.000 habitantes, o sea, no es muy frecuente y muchas veces no se diagnostican de una manera prudente. El ultrasonido. Como podemos ver en la primera imagen donde dice nódulo paratiroideo, podemos ver que hay una palabra que dice tiroides y por debajo vamos a ver una pequeña masa circular ovoide, la cual se asemeja a una adenoma paratiroideo. También podemos ver en las otras dos imágenes donde se puede observar una pequeña masa circular, la cual también confirma la presencia de un adenoma paratiroideo. Por lo que esto nos ayuda a decidir, bueno, estamos del lado derecho de la tiroides y vemos esta imagen, pues está del lado derecho. Pero hoy en día los estudios para poder hacer incluso cirugía menos invasiva, que es lo que está más de moda, no estamos hablando de cirugía por video o como coloquialmente lo llaman por láser, no, no, no. Estamos hablando de que se puede hacer una cirugía mínimamente invasiva con una incisión más pequeña. Se utilizan dos estudios de imagen de localización, los cuales concuerden exactamente para poder decidir hacer un abordaje mínimamente invasivo. Y dependiendo de la localización que se observe en el ultrasonido y en el siguiente estudio de imagen, podemos asumir, porque es una asunción, a qué nivel se encuentra el adenoma para poder hacer una incisión y poder abordar ese lado del cuello. Siguiente. Este estudio es sumamente importante. Este es el estudio complementario de un ultrasonido cervical o un ultrasonido de cuello. Es el estudio de Tecnesio-Sestamil, el cual vamos a agregar un radioisótopo que va a captar la glándula, el cual comúnmente se le llama que va a pitar. No pita porque no tiene sonido, pero es lo que se le llama comúnmente cuando vemos ese realce de color rojo-amarillo, el cual nos confirma que hay un adenoma inferior izquierdo. ¿Sí? Y podemos verlo en todos sus tiempos, a los 20 minutos de excreción, a los 2 minutos y posteriormente. En la siguiente imagen que vemos en el lado derecho es otra imagen, solo que en esta ocasión el adenoma se ve del lado derecho, en el anterior del lado izquierdo. Entonces, si nosotros tenemos un ultrasonido que confirma que es del lado derecho y un tecnesio-sestamil que confirma que es del lado derecho, podemos intentar hacer un abordaje unilateral o selectivo. Selectivo ya es una incisión mucho más pequeña para poder solo ir a buscar ese adenoma. También está los estudios de imagen como el PET-colina. No es un estudio de imagen que se haga recurrentemente porque uno, esa radiación, dos, es extremadamente caro. Se utiliza principalmente en lo que hablamos anteriormente en los hiperparatiroidismos persistentes o recurrentes, en los cuales puede ser, ya que el 5% de los adenomas solitarios se pueden asociar a un doble adenoma, podemos sospechar de que sí, efectivamente, por patología era un adenoma, pero al parecer había uno más pequeño que todavía no estaba produciendo la misma cantidad y estaba suprimido. Entonces hacemos un PET-colina, el cual es más específico y cual nos puede decir y diagnosticar la localización del adenoma. Repito, no es diagnóstico, perdón, sino que localización. Siguiente. Y por último, lo que está usando mucho ahora en Latinoamérica es la tomografía en cuarta dimensión, lo cual nos ha venido a facilitar más porque es un poco más barata que el PET-colina. Y esta nos puede permitir incluso poder determinar si está anterior, posterior y a qué nivel superior o inferior. Y al igual, siempre localización, no diagnóstico. Si nosotros nos hacemos una tomografía y encontramos una masita ahí, lo primero que vamos a pensar es en hiperparatiroidismo primario. No. Lo primero que vamos a pensar es que es un nódulo de la tiroides. Le dejo la palabra al doctor Cordón. Muchas gracias. Muchas gracias, Danilo. Y pues a mí me toca tal vez esta parte que es como la guinda sobre el pastel, es lo más bonito, que son las opciones quirúrgicas. Y les voy a comentar un poquitito de qué es lo que hacemos y cómo lo podemos hacer y cuáles son, yo creo que voy a hablar por los tres, cuáles son nuestras preferencias.
Evidentemente, como lo comentó Danilo, cuando tenemos un ultrasonido y un tecnesio sestamivi que nos dicen que la lesión es, por ejemplo, del lado izquierdo, pues podemos optar por una exploración cervical unilateral. Entonces, el ultrasonido y el sestamivi nos dice prácticamente en dónde está la glándula afectada. Tal vez como una anécdota, ustedes no se pueden imaginar la alegría que nos da a nosotros tres cuando tenemos un caso de hiperparatiroidismo y logramos ver la glándula paratiroides en el ultrasonido. No sé si les pasará a mis colegas, pero uno estaba de pasar el transductor y vuelve a ver el adenoma, porque realmente es muy interesante y es muy bonito ver las imágenes que les enseñó Danilo del ultrasonido. La otra cosa que nos ayuda muchísimo es tener una PTH rápida, es decir, podemos medir la hormona paratiroidea prácticamente en sala de operaciones y cuando hay muchas guías, pero por ejemplo, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, el valor normal de hormona paratiroidea es entre 15 y 65, ¿ok? Pero tenemos un paciente que tiene 200. Nosotros podemos medir esa PTH transoperatoriamente después de haber quitado la glándula y si el valor de PTH disminuye un 50%, podemos decir prácticamente que el paciente está curado. Eso no quiere decir que llegue a valores normales, pero sí se redujo un 50% y podemos pues ahí ya terminar o concluir la cirugía. Cuando tenemos dudas de que hay lesiones múltiples o que no las logramos localizar o que tenemos enfermedades que sabemos que no son provocadas por una enfermedad uniglandular, pues entonces hacemos una exploración cervical bilateral, es decir, vamos a explorar los dos lados del cuello, el lado derecho y el lado izquierdo. Y también hacemos lo que hacemos en la parte baja, atrasito del esternón, de la horquilla de esternón, de la parte más alta, hay una estructura que se llama timo. Es una estructura muy importante para los niños, pero eso se va atrofiando. Ahí, en ese lugar, muchas veces se encuentra hasta una quinta glándula. Entonces, a veces cuando nosotros vamos a hacer una exploración cervical bilateral y vamos a quitar todas las glándulas, generalmente de rutina, hacemos y quitamos este órgano que es el timo, porque muchas veces ahí se va a esconder una glándula paratiroidea que en el futuro nos podría dar problema. Siguiente, por favor, doctor. Esto es lo que hacemos nosotros en la imagen del lado izquierdo. Por ejemplo, para una incisión de una tiroidectomía hacemos la incisión tradicional. Vemos pues que es una incisión un poquito más grande de lo normal. Pero nosotros hacemos una incisión muy chiquitita, la hacemos transversa. El doctor Torselli en muchas ocasiones hace incisiones del mismo tamaño, pero tal vez siguiendo el músculo que se encuentra ahí. Otra de las opciones es hacerlo asistido, como lo pueden ver en la imagen de la derecha. Se utilizan dos puertos y ponemos un puerto grandote, que es este que es el tubito negro, ahí va la cámara de televisión, y los dos puertos que son los tubitos azules, ahí van las pinzas de trabajo. Les voy a explicar despuesito mi opinión y creo que hablo por todos. Esta es otra técnica, a mí me encanta como curiosidad. Esta se llama toedva, que es la resección a nivel de la boca. Y lo que se hace pues son incisiones entre los dientes y el labio y se hace un gran trayecto hasta llegar hasta la glándula tiroides y paratiroides y pues se opera a través de la boca utilizando una cámara chiquitita y dos puertos de trabajo. Si quiere regresemos, doctor, a la anterior. Esto se ve muy bonito, no va a haber cicatriz. Sin embargo, prácticamente triplica los costos de la cirugía. La cirugía que nosotros hacemos usualmente con esta incisión pequeña, el paciente no usa antibiótico y generalmente se va el mismo día.
y pues tiene un costo X. Con este tipo de cirugía los costos se elevan, el paciente tiene que estar hospitalizado 2 o 3 días y tienen que usar antibiótico. El dolor es mayor y hay otras complicaciones que las que ya con las diferentes a las que ya nosotros logramos prevenir perfectamente. Ahora sí, la siguiente, doctor. Este es otro abordaje, también es una curiosidad. Este se llama BABA, que es el Bilateral Axillary Breast Approach. Este también es un abordaje para no dejar cicatriz. Muchas veces se hace con un robot y como pueden ver, la incisión se hace en la aureola del pezón y se hace un tubo hasta llegar a donde está la tiroides y la paratiroides, que son más o menos todos los puntos de referencia que se están mencionando. Dolorosísimo, duele muchísimo porque se hace un canal, un tubo, que obviamente no es inocuo para la persona. Y también, si ustedes pueden ver en la imagen de la derecha, el abordaje de uno de los puertos es a nivel de la axila. Otras complicaciones más grandes que nosotros no tenemos con el abordaje eh, tradicional. Ahí puede haber una lesión de un vaso grande, puede haber una lesión de los nervios que inervan el brazo o que hacen su movilidad. Entonces son complicaciones nuevas, son técnicas muy interesantes, son técnicas mucho más caras, que no sé si realmente lo amerita. A mí me encantan estas técnicas, pero no sé si es la primera opción que yo aconsejaría. Siguiente. Para tener un resultado como este. Es una incisión pequeña, prácticamente el paciente con el tiempo esta incisión se va a perder y casi no se va a ver. La paciente ingresó el mismo día y el mismo día se fue y obviamente se fue sin antibióticos, poco dolor, curada, una incisión chiquitita, no tuvo que quedarse mucho tiempo en el hospital y le salió la mitad o 2 veces más barato de lo que sería cualquiera de las otras dos. Así que en mi opinión muy personal, no quiero hablar por mis colegas, es que yo prefiero apegarme o dar como primera recomendación nuestro abordaje tradicional con una incisión pequeñita que no pasa de 1,5 centímetros a 2 centímetros a nivel del cuello. Y generalmente usamos un pliegue para poder mimetizar con los pliegues cutáneos del cuello. Dejo la palabra ahora al doctor Peñalonso para que nos dé como un pequeño resumen. Sí, esta es una imagen para que lo miren de un adenoma. Este es un bonito adenoma. Lo que ven en la pinza, doctor, tal vez sí puede señalar lo que es la Babcock. Esa pinza está deteniendo la tiroides. La tiroides la estamos levantando porque si pueden ver la glándula está por detrás. Y esa es la glándula enferma, es una glándula enorme. Acuérdense que yo les dije que la glándula medía entre 3 y 5 milímetros. Esta está midiendo casi 1 centímetro. Y abajo, muy insinuado, al lado más abajito, donde está la pinza, hacia la izquierda, podemos ver insinuado el nervio que da la voz, el nervio laringio-radicular. ¿Verdad? Entonces, la verdad es que es una cirugía muy bonita y la verdad es que es preciosa la técnica y la anatomía de esta cirugía. Doctor, por favor. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Muy clara tu exposición. Bueno, ¿qué pasó con nuestro caso? Pues después de hacer el estudio sistemático del que hablamos, probamos que la paciente tenía una hipercalcemia verdadera con una PTH inapropiadamente alta para el valor de calcio, tenía hipercalciuria, una fosfatasa alcalina alta, una vitamina D baja, con lo que llegamos al diagnóstico de que tenía una hipercalcemia verdadera secundaria a un hiperparatiroidismo primario. No tenía alteraciones de la densidad ósea, tenía una densitometría que era normal, tenía una función renal preservada con lo que explicó el doctor Cordón de una tasa de filtración glomerular como esperable,
tenía una calcemia menos de 1 miligramo por arriba del límite superior. No había hipercalciuria, eso quiere decir que la excreción de calcio no sobrepasaba los 250 miligramos en 24 horas. No había evidencia de fracturas asintomáticas de la columna lumbar, ni había tenido litiasis renal sintomática o asintomática, pero tenía menos de 50 años, por lo cual, de acuerdo a las guías de las que habló el doctor Cordón, que fueron acuñadas por la Asociación Americana del Tiroides y la Asociación Americana de Cirujanos Endocrinos en la última reunión de consenso, que fue el año pasado, el ser menor de 50 años, pese a ser una paciente asintomática y no tener ninguna de estas afecciones, en estos pacientes pues se justifica plenamente la cirugía. Se le hizo un ultrasonido que demostró un probable adenoma del lado derecho del cuello, con una imagen muy similar a la que presentó el doctor Torselli, y fue llevada a sala de operaciones para practicarle una paratiroidectomía mínimamente invasiva, guiada por los hallazgos del ultrasonido, explorando únicamente el lado derecho del cuello, donde el ultrasonido nos marcaba la presencia del tumor responsable. A las 6 horas post-op, el calcio sérico se había normalizado y teníamos un descenso mayor del 50% del valor de la PTH preoperatorio, con lo que sabíamos que esta paciente estaba curada, egresando el mismo día. Como también ya se mencionó, el criterio de normalización o de curación de esta enfermedad es la normalización del calcio. Se ha observado que hasta un 50% de los pacientes pueden persistir con la PTH alta hasta por 1 o por 2 años, tanto así que algunos autores recomiendan en el seguimiento de estos pacientes, por lo menos en el primer año, no medir PTH, sino que solo medir calcio y fósforo. Esto lo vemos con más frecuencia en pacientes con deficiencia severa preoperatoria de vitamina D. La persistencia, como dijo bien el doctor Torselli, es cuando en un periodo menor de 6 meses posoperatorios el calcio no se normaliza, y la recurrencia cuando el calcio, después de normalizarse en el posoperatorio, a los 6 meses vuelve a elevarse junto con la PTH. Ya se habló de algunas de las complicaciones, que son la lesión del nervio responsable de la movilidad de las cuerdas vocales, que se llama nervio recurrente laringio. En casos de hiperplasia, cuando hay afección de todas las glándulas y que se quitan más de 3, existe el riesgo de que el paciente, de producir exceso de hormona, pase a no producir suficiente, lo que se llama un hipoparatiroidismo, y tener que quedarse tomando calcio y vitamina D de por vida, o no haber encontrado el tumor responsable y que el paciente no sea curado. Sin embargo, las tasas de curación en manos de cirujanos expertos, que de acuerdo a la Asociación Americana del Tiroides, la Asociación Americana de Cirujanos Endocrinos, la Asociación Europea, la Asociación Coreana, son aquellos que operan más de 30 paratiroidectomías por año, que es un poquito menos de lo que usualmente nosotros operamos por año. Las tasas de curación son mayores del 95%, que es muy similar a lo que hemos reportado nosotros en publicaciones previas. Y hay que recordar que tal vez el espectro de esta enfermedad ha cambiado, sobre todo en los últimos 20 años. En los países del primer mundo, el 90% de los pacientes que se operan son pacientes exactamente como el que presentamos, que no tienen síntomas y que usualmente el diagnóstico se hizo después de una determinación alta de calcio en sangre. En nuestra serie, desgraciadamente, igual que en la mayoría de países latinoamericanos y de países en vías de desarrollo, el 60% de nuestros pacientes operados todavía son pacientes con síntomas. Apenas operamos menos de la mitad de nuestros pacientes son pacientes asintomáticos, aunque estamos seguros que esto cambiará en los próximos años, sobre todo a raíz de que la determinación de calcio se hace más frecuentemente por los médicos generales y que los pacientes, como los que nos están haciendo la bondad de escucharnos, pues estarán más alertas sobre el significado de un calcio alto que, como dije al inicio de la plática, muchos médicos le dan poca importancia o simple y sencillamente lo ignoran. Así es que les agradecemos mucho su atención, esperamos no haberlos aburrido ni cansado,
y tenemos unos minutos para preguntas. Las pueden hacer por el chat, por la sección de preguntas o respuestas, o levantar la mano para que puedan hacerlas de viva voz. De nuevo, muchas gracias por su atención y por la bondad de escucharnos. Hola, doctor. Tenemos una pregunta. ¿Cuál podría ser una red flag para alguien que esté padeciendo calcio alto, pero no tenga mayores síntomas? O sea, creo que es un asintomático. ¿Hay alguna manera de prevenir o revisar esto en un chequeo anual? No sé quién quiere responderlo, lo respondo yo, doctor Peñaloso o Danilo. Pues sí, ¿Lo respondo yo? Ok. sí, Danilo, por favor. Principalmente los factores de riesgo que se relacionan, pero en menor grado, es una dieta equilibrada en calcio, o sea, que no haya un exceso del consumo de calcio ni tampoco una disminución del consumo del mismo. Niveles de vitamina D correctos, es decir, que mantengamos una dieta rica para poder tener vitamina D, o sea, una exposición prudente al sol. Y evitar las deshidrataciones prolongadas. ¿Quiénes pueden estar en riesgo? Todos aquellos pacientes que se dediquen a hacer deporte de alto nivel y que se exponen a tiempos prolongados de deshidratación, pues pueden haber algunas alteraciones a nivel del calcio, pero hay que ser muy enfáticos en que esta es una enfermedad que no aparece de la noche a la mañana, sino que tiene un proceso prolongado para que se pueda manifestar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues esa es la razón del hiperparatiroidismo primario. Muchas de las veces no se diagnostica porque no se sospecha, porque no tiene síntomas. En alguna literatura se recomienda que en pacientes, principalmente en mujeres, por ejemplo, posmenopáusicas, realizar un calcio sérico anualmente cuando se hagan sus estudios de laboratorio, al igual que niveles de vitamina D. Si vemos que tiene un nivel de calcio sérico elevado, pues entonces ya se hacen los estudios pertinentes. Pero la manera de prevenirlo es una adecuada dieta, adecuada hidratación. ¿Qué nos puede dar sospechas si no tenemos síntomas? He ahí el problema con este tipo de enfermedad. No hay manera de sospecharlo, ya que no tiene síntomas. Pero estudios de rutina, una vez al año, niveles de calcio y vitamina D, no nos podría descartar una presencia de hiperparatiroidismo primario. En excepción, en algunos casos que estamos hablando de hiperparatiroidismo relacionado con enfermedades genéticas, eso es diferente, eso es otro webinar. Tal vez solo dos observaciones más. Una, completamente de acuerdo con Danilo, todas las mujeres posmenopáusicas en quienes la incidencia de hiperparatiroidismo primario es mucho mayor que en cualquier otro grupo poblacional y que por regla general, como parte de sus chequeos ginecológicos anuales, reciben calcio, vitamina D y muchas de ellas se les hace una densitometría. Hay que tener cuidado, sobre todo, recuérdense que la indicación de una densitometría en una mujer sin factores de riesgo, la primera debiera hacerse a los 65 años. Curiosamente, los ginecólogos por regla general empiezan a hacer densitometrías desde los 40 o 45 años. La densitometría reporta dos scores o dos escalas, lo que se llama el score T y el score Z. El score T es el que sirve para hacer el diagnóstico de osteoporosis en mujeres postmenopáusicas. Estamos hablando después de los 55 años. Pero si en una mujer menor de 55 años, aunque el score T esté en el rango normal o en el rango de osteopenia, tiene un score Z mayor de 2, esa paciente podría tener una pérdida de densidad, de sus huesos ser más frágiles que lo esperable en una persona de su edad. El score T compara la densidad del hueso de esa persona contra personas de 30 años, que es cuando se alcanza el pico de desarrollo de los huesos, y el score Z contra personas de su misma edad. Eso quiere decir que si el score Z está un poco más negativo, significa que esa persona está perdiendo hueso y calidad de hueso más rápidamente que lo esperado a su edad. Muchas de esas pacientes, la causa de eso es un problema del calcio y en particular un hiperparatiroidismo primario. Esa es otra voz de alerta. No sé si me expliqué bien. Sí, perfectamente. Doctor, le voy a hacer otra pregunta.
nos están preguntando qué alimentos tienen demasiado calcio que las personas suelen consumir. Me imagino que para tratar de evitarlos. Eh, bueno, ¿Cuáles serían esos alimentos los más ricos en calcio son todos los lácteos y sus derivados, ¿verdad? Leche, crema, queso, requesón, son los alimentos más ricos en calcio o alimentos fortificados con calcio, como la leche tiene suplemento de vitamina D y algunos alimentos tienen alguna fortificación con calcio, pero en general son los alimentos, todos los lácteos son los alimentos más ricos en calcio, para hacerlo sencillo. Tenemos otra pregunta. Esta, si no les importa, la voy a contestar yo. ¿Qué tratamiento se da si se baja mucho el calcio después de la operación, a pesar de estar tomando calcio y vitamina D? Bueno, en la cirugía tiroidea, bueno, aquí hay dos situaciones. Una de las complicaciones de la cirugía tiroidea, de cuando se quita toda la tiroides, existe un chance de que se lastimen las glándulas paratiroides y se dejen eh, se mueren y ya no hay producción de PTH, y lo que sucede en el paciente es lo contrario. En vez de tener el calcio alto, pues el calcio baja. Y tenemos el otro paciente, que es el paciente que tiene el calcio altísimo, tiene un problema de PTH, tiene una osteoporosis marcada por la PTH, y cuando nosotros quitamos la causa de la enfermedad, que es un hiperparatiroidismo primario, generalmente por un adenoma, lo que sucede es lo que nosotros llamamos el hueso hambriento. Al cabo de unos días, todo el calcio que estaba en la sangre se va a ir ahora hacia los huesos y sucede un bajón de calcio. Yo creo que el tratamiento es muy similar. Cuando tenemos un bajón de calcio causado por por un hipoparatiroidismo, es decir, poca producción de hormona paratiroidea, aquí la situación es un problema de dos hormonas. No tenemos hormona paratiroidea, entonces lo que vamos a sustituir es calcio, pero necesitamos sustituirlo junto con vitamina D, ¿ok? Idealmente con una vitamina D, que es el alfa-calcidol, y generalmente pues se sustituye a cantidades que quiten los síntomas que el paciente podría presentar. No sé si quiere agregar Tal algo, vez solo Danilo. para agregar, la vitamina D que se repone en estos casos no es la vitamina D2, que es el alfa, el colecalciferol, que es la vitamina D3, o el ergocalciferol, que es la vitamina D2, que es la que se compra comercialmente o que viene asociada a las sales de calcio. Esto es una forma activa de vitamina D. La vitamina D2, que es el glucalciferol, y la D3, que es el colecalciferol, para volverse en la vitamina D activa, tienen que pasar primero por el hígado y sufrir una transformación, y luego una segunda transformación en el riñón, que esa segunda transformación es mediada por la hormona de las paratiroides. Si no se produce hormona de las paratiroides, no se puede convertir esa vitamina D inactiva en la vitamina D activa, que es necesaria para que se absorba el calcio. Así es que si alguien se queda sin función de las paratiroides después de una cirugía de tiroides porque no se produce PTH y solo se le da calcio y vitamina D corriente, ese calcio no va a absorberse y esos pacientes van a estar siempre con síntomas. Ok. No sé, tal vez Otra pregunta. voy a... ¿Tú tenés la pregunta ahí, no? Sí, dice, dado el mayor costo y necesidad de la antibioterapia con el abordaje de Toedva, ¿en qué pacientes estaría indicado o sería mejor este abordaje en comparación de los demás? No sé si lo contesto yo o quiere contestarlo alguien. Yo quisiera contestarlo ¿Eh? y tú complementás. Ok. Bueno, eh,
conozco a quien hizo la pregunta. Va a ser tal vez algo muy fuerte lo que voy a decir, y tal vez entre los ¿no? médicos nos vamos a entender. TOEDVA, que es el abordaje transoral, para mí es el único beneficio que tiene TOEDVA es que no deja cicatriz. Es el único beneficio, no hay ningún otro beneficio. Ahora sí, hay mucho más complicaciones, hay complicaciones nuevas. Por ejemplo, está la lesión del nervio mentoniano, que en la cirugía convencional no tenemos. La cirugía de paratiroides con la técnica convencional es una cirugía limpia. El hacer TOEDVA es convertir una cirugía limpia a una bolsa de pus, porque estás entrando en la boca, tenés que dar antibióticos, tenés que, ya definitivamente ya no es una herida, ya no es una herida limpia. En nuestro medio, creo que no es tan difícil aceptar el tener una cicatriz en el cuello, pero culturalmente en otras latitudes, sobre todo en las latitudes asiáticas, justamente hoy que estábamos operando con el doctor Torcelli y con el doctor Peñaloso, estábamos hablando justamente de eso. En otras latitudes, eh, sobre todo los coreanos y la gente de Singapur, el que tengan una cicatriz visible, sobre todo en las mujeres, es una tara bastante fuerte. En estas personas sí se justifica probablemente hacer un TOEDVA o inclusive un BABA, aunque el precio sea mucho más alto y aunque hayan otras complicaciones. Creo que en nuestro medio, donde una cicatriz todavía no se ha convertido en una tara y mucho menos en una cicatriz tan pequeña, creo que el mejor abordaje es la exploración. Si tenés los estudios de imagen y lográs localizar la glándula, el abordaje es con una incisión pequeña, que es la que más nos gusta, es una cirugía rápida, es una recuperación rapidísima, es mucho más barato. Entonces, para mí es una exploración unilateral la cirugía idónea para este tipo de patología. Danilo lo dice bien. Excelente, excelente. Solo algo que quiero agregar, que estoy totalmente de acuerdo con el doctor, que es un abordaje. Tenemos que entender que hoy en día la medicina está tratando de innovar y tratamos de hacerlo mínimamente invasivo, pero en este caso no es mínimamente invasivo como lo explicó el doctor, porque realmente hay que hacer una disección del cuello más grande que la que hacemos en el cuello. Quiere decir, tenemos que despegar más piel de su lugar donde está fijado, es decir, tenemos varios músculos y hay que despegar la piel de uno de los músculos que cubre la glándula tiroides y después de eso es exactamente el mismo procedimiento. Con mayor dificultad, sí, porque no tenemos la mejor visibilidad, porque solo tenemos un punto de visión. Y actualmente las guías europeas como americanas no recomiendan como gold standard el manejo del hiperparatiroidismo primario, el utilizar la laparoscopia, ya sea TOEDVA, BABA o incluso el Da Vinci. Incluso el Da Vinci describe que la utilización queda a discreción del cirujano, ya que se relaciona con un poco a lesión del plexo braquial cuando hacemos un abordaje axilar. Incluso si retomamos lo que habíamos mencionado antes con respecto a los estudios de localización, podemos hacer incisiones hasta de 2 centímetros laterales al esternocleidomastoideo, que es uno de los músculos que va desde la base del cuello hasta las clavículas. Y es mínimamente invasiva. Estos pacientes se pueden ir al mismo día a su casa y el dolor es mínimo. Lo podemos ver, es un abordaje principalmente estético. Carlos, hay otra pregunta que hablan sobre las tabletas de vitamina D de alta concentración y creo que vale la pena aclararlo. Las tabletas de alta concentración de vitamina D, que son hasta de 100.000 o 200.000 unidades internacionales, no son metabolitos activos de la vitamina D. Son ergo o colecalciferol D2 o D3 que necesitan
una primera conversión en el hígado y una segunda en el riñón. Esas no son útiles, aunque sean a altas concentraciones, para pacientes que no producen PTH y que por ende, al no haber PTH, no hay activación de una enzima que se llama 1-alfa-hidroxilasa que está en el riñón, que convierte a la vitamina D inactiva en 1,25 hidroxivitamina D, que es la forma activa que no la contienen las tabletas de alta concentración. Así es que, por favor, no piensen que tomar 100,000 unidades sustituye a la forma activa de la vitamina D. Tal vez yo quisiera agregar, Rodney, las altas dosis de vitamina D te pueden servir, por ejemplo, en un paciente que tiene un calcio ligeramente elevado, una PTH elevada, un fósforo bajo, es decir, un, un hiperparatiroidismo primario. Yo sé que no existe, pero digamos que es leve. Pero tenés una vitamina D en 10. La paciente es totalmente asintomático, fue algo que no, pues tal vez imprevisto, pero tiene 10. Eh, para los que no saben, los niveles adecuados de vitamina D son arriba de 30 y lo que se está sugiriendo ahorita es que tengan valores alrededor de 40 para tener los efectos benéficos de la vitamina D. Entonces, si tenemos 10, estamos realmente bajos en vitamina D. En estos pacientes que les querés reponer rápido la vitamina D, sí les podrías dejar las dosis de 100,000 unidades, esperar un par de meses, repetir los laboratorios y te apuesto que en esta paciente muy probablemente los laboratorios van a llegar nuevamente probablemente a sus valores normales, porque yo consideraría que podría ser un hiperparatiroidismo secundario a deficiencia de vitamina D. Así es, pero esos pacientes sí tienen PTH, sí producen PTH. Sí. Los que no producen PTH, no. como lo explicamos, ahí no sirve. Sí, me parece perfecto lo que dijiste. Por eso le decía a Rodney que sí, en un paciente hipopara no funciona, pero en un paciente que tiene un probable hiperpara, tal vez no es bueno concluir si no tiene síntomas, si todos sus valores están alrededor del rango superior o el del límite superior normal. En estos pacientes sería bueno corregir primero la deficiencia de vitamina D y repetir otra vez los estudios, ¿verdad? Yo creo que ya se acabaron las preguntas. No sé si ustedes tienen algo más. Ya hay otra sobre el ejercicio isométrico. Dos palabras. En pacientes que tienen, pacientes, mujeres posmenopáusicas u hombres arriba de 65 años, que todos sufrimos de sarcopenia, sí se recomienda para tener huesos saludables hacer ejercicio. Y el ejercicio que más ayuda a fortalecer los huesos es el ejercicio isométrico. Son las pesas, porque desarrollan masa muscular y eso hace que los músculos, que los huesos se fortifiquen. Pero nunca es aconsejable solo hacer ejercicio isométrico. La recomendación es siempre combinar las pesas con ejercicio aeróbico. Pero sí, el ejercicio isométrico tiene mayor efecto sobre la salud ósea que el ejercicio aeróbico. Sí, cabal, y quien hizo esta pregunta también preguntó acerca de la vitamina D y la clase de calcio. Bueno, tal vez la clase de calcio, ¿qué es lo que preferimos nosotros? Calcio en Guatemala, de los que se venden en las farmacias, hay dos grandes grupos, que es el carbonato de calcio y el citrato de calcio. Nosotros preferimos darles carbonato de calcio. Generalmente los damos con las comidas, se absorbe mejor y la cantidad de absorción del carbonato de calcio es mayor que la del citrato de calcio. Entonces preferimos dar el carbonato de calcio. Entonces cuando busquen calcio por X o Y razón, tal vez pueden buscar el carbonato. Los pacientes como la señora que preguntó o el señor que preguntó hace poco acerca de su calcio bajo, nosotros preferimos el carbonato. Una de las presentaciones comerciales más frecuentes es el Caltrate, el famoso Caltrate,
aunque hay un montón de presentaciones, ¿verdad? Bueno, pues creo que ya no tenemos preguntas. Les agradecemos mucho a todos los que nos hicieron el favor de conectarse y tener la paciencia de escucharnos. Le agradezco mucho al doctor Cordón y al doctor Torcelli por su participación y por sus claras y muy buenas exposiciones y esperamos verlos pronto. Tenemos un nuevo webinar la próxima semana. Si a alguno de los que hoy estuvieron presentes les interesa, pues será mucho gusto tenerlos entre nuestra audiencia. Así es que de nuevo, muchas gracias a todos y les deseamos una feliz noche. Tal vez antes de irnos, solamente el webinar de la próxima semana es un webinar que va a ser un nivel como más para médicos y vamos a hablar de las alternativas no quirúrgicas de tumores tiroideos. Creo que va a estar bonito, pero esto sí va a ser un poquito más técnico, pero están cordialmente invitados, por supuesto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.